Originario de Países Bajos, Eran Nagán, desde 2019 al 2022, fue presidente en Bruselas del Grupo de Trabajo del Consejo de la Unión Europea sobre exportaciones de armas. Buenos días, señoras, señores. Muchas gracias por la invitación. Agradecer a los organizadores de este primer Congreso de Protocolo por incluirme en su programa, incluir a la Unión Europea. Espero no decepcionarlos porque vengo sin regalos y sin videos, así que es solamente van a ser mis palabras y nada más. De hecho, sí, les quería brevemente hablar del protocolo en el contexto de la diplomacia internacional, que es mi contexto diario y parte de la carrera que hice hasta este momento, hasta llegar a representar la Unión Europea aquí en Argentina. Brevemente recordar que el protocolo, ¿qué significa? Seguramente ya han escuchado un montón de definiciones en los días anteriores y esta mañana tal vez también, pero desde nuestra perspectiva como diplomáticos, el protocolo significa el conjunto de normas que organizan el contacto entre estados. Entonces, esas normas provienen del sistema jurídico internacional, de International Law, pero también de las costumbres, de la historia que se ha desarrollado a partir de digamos, el Congreso de Viena e incluso antes. Protocolo y ceremonial no son exactamente lo mismo. Ceremonial es más técnico tal vez y regula cómo las organizaciones o la organización de ceremonias oficiales y prescribe cómo los agentes diplomáticos tienen que comportarse en ciertas instancias. Para tener un referente también sobre qué significa el protocolo y sobre saber más de los detalles del estatus diplomático, les puedo referir a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, que es un documento legal internacional que dice exactamente los privilegios, los estatus diplomáticos en todo el mundo. Y esa convención está ratificada por todos los estados independientes del mundo. ¿Qué significa la comunicación entre estados en el día a día de un diplomático? Bueno, por ejemplo, en este momento, como el embajador europeo, Amador Sánchez Rico, está fuera del país, yo como el número 2, soy el encargado de negocios ad interim. Entonces, formalmente, ahora soy el representante más alto de la Unión Europea en Argentina. Si pasa algo, el presidente me llamaría a mí. Esperemos que no sea necesario durante este discurso. Como ven, el protocolo está muy ligado también a la jerarquía, entonces todo diplomático tiene cierto rango, hay diferentes nombres y todo eso va desde el embajador hasta el segundo secretario, attaché y un montón de funciones entre eso. Comunicación entre estados, si va por escrito, se hace por note verbal, que es un término francés, fue en su época el idioma principal de la diplomacia. Note verbal tienen cierto estilo bastante arcaico para hoy en día, con palabras frases fijas de cortesía, como empiezas una carta, como terminas una carta, y todo eso va sellado o firmado con un sello. Normalmente no con una firma, solo el sello y luego un párrafo del embajador, y esa es la comunicación entre embajadas y su país huésped o incluso entre gobiernos distintos, ¿no? Si es un tema hablado, que obviamente también existe en la diplomacia, se llama una démarche, también un término francés nuevamente, que simplemente quiere decir que
formalmente como misión diplomático queremos comunicar algo verbalmente, por ejemplo, aquí al gobierno argentino, a las autoridades argentinas. Entonces, llamamos a la Cancillería o al ministerio que compete, por ejemplo, de Medio Ambiente, si queremos hablar sobre cambio climático, y pedimos una entrevista con, o sea, el ministro o viceministro, la autoridad con el que queremos hablar, y transmitimos las instrucciones que nos llegan aquí como Embajada Europea desde Bruselas, en este caso. Eso sería la démarche. Luego mandamos la respuesta argentina a Bruselas y así Bruselas está informado de la posición argentina sobre un asunto en específico. Protocolo también, obviamente, hay diferencias entre culturas, ¿no? Si ustedes pueden imaginarse que para un japonés el protocolo puede ser muy distinto que para un holandés, que soy holandés yo de los Países Bajos, donde ya hay una sociedad bastante equitativa, igualitaria y no muy jerárquico. Y entonces hay otro peso que tiene el protocolo en Holanda, digamos, que en un país como Japón, donde realmente culturalmente es, no solo en la diplomacia, sino en la vida diaria, es tremendamente importante acatar con normas protocolarios que pueden resultar muy distintos a los que conocemos en Europa o en Latinoamérica. Para poder también, para poder guiar esas diferencias, creo que el protocolo diplomático sirve, ¿no? Porque también de alguna manera quita por en medio esas diferencias culturales y todos los diplomáticos saben si están en una cena o algo, que ya es esa la manera en la que se siente la gente, así se interactúa, ciertas normas internacionalmente aceptadas que ayudan al contacto entre los diplomáticos. Como habrán notado, no soy un experto en protocolo personalmente. O sea, cada cancillería tiene su dirección de protocolo y ceremonial, tiene su gente específicamente destinado a esos temas. Nunca me tocó a mí en esos departamentos, ni en la diplomacia holandesa, en mis primeros 13 años de carrera, ni en la Unión Europea, pero obviamente es algo es un tema con el que todo el diplomático tiene contacto en algún momento, en lo diario, diría yo. Yo lo veo más bien perdón, como un medio, un instrumento para facilitar las relaciones internacionales, y un medio importante, obviamente, y que facilita el contacto entre estados. Para darles un ejemplo muy puntual, actual, estamos en este momento preparando perdón, la cumbre Unión Europea-CELAC, que va a tener lugar final de mes aquí en Buenos Aires. Entonces es esa cumbre que es un momento importante para nuevamente, después de 4 años creo, reforzar la alianza, digamos, entre este continente y Europa y el Caribe también, América Latina, Caribe y Europa. Esa cumbre va a ser grande, con cancilleres de más de 30 de los 60 países que van a venir a Buenos Aires. Entonces ustedes pueden imaginarse que para la Cancillería Argentina es un trabajo enorme, y sobre todo para los colegas que trabajan en protocolo y ceremonial, porque van a tener que recibir a todos esos ministros, asegurarse que todo esté bien organizado y que nadie se enfade con los anfitriones aquí, obviamente. También para cada embajada que va a recibir su ministro, en nuestro caso va a llegar Josep Borrell, el jefe de la diplomacia europea. También es un montón de trabajo
logístico, asegurarse que ya desde la llegada en el aeropuerto la acompañan personas para que pueda salir rápidamente de la sala VIP y luego organizar todas las reuniones que en este caso Josep Borrell va a tener bilateralmente con autoridades en Argentina, pero luego también con sus pares de la región que van a estar en esa cumbre Unión Europea-CELAC. Bueno, en todo esto para decir que sí, el protocolo forma parte de nuestro día a día, pero luego al final también obviamente se trata del contenido, para qué organizar todos esos eventos, para qué tener todas esas reglas, para llegar a avanzar la agenda política, en este caso entre Unión Europea y Latinoamérica, para reforzar los lazos políticos que existen y para enfrentar los grandes desafíos que identificamos en este momento, que son obviamente la guerra en Ucrania y todos sus efectos mundiales, energía, problemas de abastecimiento de energía, seguridad alimentaria, y en todas esas áreas vale la pena colaborar internacionalmente y en el beneficio mutuo entre América Latina, Argentina en específico también, y Europa. Voy a terminar aquí. Con gusto respondo a algunas de sus preguntas si tienen. Espero que no sean demasiado técnicas sobre protocolo, porque como les dije, en realidad no sé nada de protocolo. Gracias por su atención. Muy amable. Mi duda va en función de precisamente esa comunicación que actualmente se tiene. Seguimos todavía con esos comunicados sumamente pomposos, o ya se ha convertido en algo más de un correo electrónico, o se sigue teniendo esa información impresa. O sea, ¿cuál es la dinámica para poder permearlo esto en nuestros alumnos? Porque sí, la verdad es un privilegio tenerlo, porque no siempre se tiene la oportunidad de poder despejar dudas sobre todavía los usos y costumbres, sobre todo en el ambiente diplomático. Yo me basé mucho hace algunos años en lo que era el derecho diplomático, para poder ir precisamente tratando de separar la parte protocolaria del derecho, y me funcionó, pero sí quisiera estar actualizada en cuanto a la nueva normativa de lo que vendría siendo la expresión escrita, principalmente. Muchas gracias. No, gracias por la pregunta. Y es obvio que la diplomacia también se evalúa, ¿no? Y de alguna manera sí se moderniza. Es cierto que ciertas cosas, como les expliqué, las not verbales y todo ese tipo de comunicación formal entre estados, sigue en el mismo estilo pomposo, como dijo usted, que hace décadas o siglos incluso. Al mismo tiempo, estamos en el siglo XXI. Nosotros como Embajada Europea aquí en Argentina tenemos un Twitter account, tenemos un Instagram, tenemos YouTube incluso. Entonces, y tenemos un embajador tremendamente activo en todos esos campos. Entonces, sí, cambia. La edad en la que vivimos requiere también de la diplomacia, cierta transparencia y mostrar qué es lo que estamos haciendo y por qué al público en general. Y creo que eso es relativamente nuevo. O bueno, yo me acuerdo en Holanda, cuando trabajaba para el Ministerio holandés de Exteriores, de Asuntos Exteriores, que en algún momento hubo un ministro que dijo: abran las ventanas, muestran lo que se hace, y por favor también, no solo el ministro, sino los diplomáticos, los funcionarios públicos en el ministerio, por favor tomen los escenarios y también utilicen social media, ¿no? Medios sociales, como, ¿cuál es el término? Sí, medios sociales. Sí, redes sociales, sí, gracias. Entonces sí, en ese sentido ha cambiado, pero como ya, igual ciertas cosas siguen como siempre, digamos. Sí.
Mi nombre es Jaime Terán, soy de Perú, soy máster de oratoria y me he quedado impactado contigo. Bueno, Pensé encontrar una persona con verborrea, que habla de yo, y encuentro pues un representante de esta altura que usa técnicas de lenguaje no verbal. Has estado con el pie derecho adelante, tu outfit es, pero súper juvenil. bueno, ahora me... Y eso se valora en la comunicación. Acabas de poner tu mano izquierda sobre la derecha. Me estás diciendo que estás perceptivo. He quedado impactado porque estamos acostumbrados de diplomáticos o gente que usa mucho la verborrea, ¿no? Yo. Mm. Mi pregunta es, tú hablabas del lenguaje no verbal en la parte protocolar. Para mí el lenguaje no verbal es la parte, digamos, que no se ve. Tú mencionabas que todo lo que es escrito es no verbal y el de match es lo que uno conversa. Quería confirmar ese dato. Sí, no, no, el término es la not verbal, la nota verbal. Es eso, perdón, tal vez fue confuso, pero la nota verbal, que en francés se diría not verbal, es una carta formal de una autoridad a otra. Y la démarche es ir a hablar con las autoridades. Sí, sí. Esa es la diferencia y también obviamente ya como decíamos antes que también hay comunicación menos formal por escrito ahora que podrían ser emails también, o sea hay contacto diario con la Cancillería que no necesariamente todo va por nota verbal. Pero sí ya hay ciertas normas que sí van de esa manera arcaica. Si el embajador sale del país, hay que mandar una nota verbal a la Cancillería diciendo el señor Sánchez Rico sale de tal fecha a tal fecha, va a estar fuera del país y en ese periodo el encargado de negocios es el señor tal y tal. Entonces ese tipo de cosas todavía va así. También con la visita de ministros, obviamente hay que informar de manera muy protocolaria a la Cancillería. Nuestro ministro, nuestro jefe de la diplomacia europea llega en tal fecha, a tal hora, a Ezeiza o a Aeroparque y se va a quedar hasta tal fecha y toda esa comunicación va en nota verbal. Muchísimas gracias. Bueno, gracias por la atención.